me presento. Yo soy Jaime Gardoqui, soy fisioterapeuta clínico. Trabajo en mi clínica desde hace más de 10 años. También soy docente en la universidad, en la Gibernat Cantabria, y colaborador científico de la Universidad Libre de Bruselas. Mi bagaje en cuanto a la fisioterapia ha sido un poco particular, porque nada más salir de la universidad empecé 2 másters y después inicié un doctorado a la vez que uno de los másters, viviendo en Suecia. Mi especialización siempre, o mi ámbito de interés, siempre ha sido en el dolor y en el dolor crónico, y es que es el principal motivo de consulta de todos los pacientes de cara a cuando visitan a un fisioterapeuta. Entender el dolor y entender la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico es la base para establecer unas líneas de tratamiento más o menos coherentes, ¿de acuerdo? Pero para entender el dolor, para entender qué es lo que queremos decir cuando queremos decir dolor, necesitamos también entender con la herramienta con la que estamos trabajando, que es un complejo biológico, que es el sistema musculoesquelético, ¿vale? Esta charla que vamos a tener hoy es la misma charla que damos con todos los pacientes cuando acuden a clínica, una vez que se termina la anamnesis y la exploración física, ¿vale? Principalmente porque necesitamos primeramente entender o mantener un lenguaje en común para podernos entender, ¿sí? Y también para poder manejar las expectativas que tenemos con respecto al tratamiento. Hay cosas muy simples de tratar, que no hace falta ni mantener un lenguaje ni tampoco mantener unas expectativas, y hay cosas muy complejas de tratar que sí que hace falta mantener esa alianza terapéutica, o es vital esa alianza terapéutica, ¿vale? Lo primero que hay que entender es que nosotros como fisioterapeutas, nuestro ámbito de competencia es el sistema musculoesquelético, ¿bien? Y el sistema musculoesquelético, las dolencias del sistema musculoesquelético solo pueden venir en 3 áreas. Uno sería la parte articular, otro sería la parte muscular y otro sería la parte neural, ¿sí? Solo pueden venir de ese sistema, de esos 3 áreas de competencia, ¿sí? Y todo lo demás que no venga de ese área, a nivel metabólico, a nivel hormonal, a nivel cardiovascular, podríamos llegar a identificarlo, pero nuestro deber es derivarlo y mandarlo al profesional adecuado. ¿Bien? Vale. Cuando entendemos que solo hay esos 3 ámbitos, necesitamos entender qué estamos diciendo cuando hablamos del sistema articular, cuando hablamos del sistema muscular y cuando hablamos del sistema neural, ¿sí? En el sistema articular, lo único que podemos ver o que podemos valorar objetivamente es su rango de movimiento, su libertad de movimiento, la coherencia mecánica, la congruencia mecánica en una determinada articulación. Cuando hablamos del sistema articular, estamos hablando del hueso, estamos hablando de la articulación en sí, de la cápsula articular y de lo que da estabilidad articular. La expresión de su funcionalidad, ¿cuál sería? La capacidad de movimiento de una articulación. ¿Me explico? O sea, si hablamos de una rodilla, o de un hombro, o de una muñeca, lo que nos interesa valorar es si hay una congruencia articular, si se mueve coherentemente, y si está conservado su rango de movimiento y su estabilización. ¿Me explico? Bien. Eso deberíamos de medirlo con mediciones objetivas, con goniometría, o sea, con una medición, imaginaos con una medición de ángulos. Sabemos cuál es la norma en función del sexo y la edad, ¿sí? Imaginamos en una rodilla o en un hombro, esperamos encontrar 180 grados de flexión de brazo, ¿sí? Lo medimos. Y en función del sexo y la edad, o sea, las expectativas en tu edad, más o menos el grupo poblacional que compone tu edad tiene este rango de movimiento, las expectativas son de este rango de movimiento, hay una diferencia entre sexos, y después hay una particularidad intrasujeto, o sea, dentro de mi sexualidad hay unas expectativas de movimiento, pero imaginaros que yo me he hecho daño en un hombro y muevo solo 170 grados, ¿vale? Pero cuando hago una evaluación del brazo contralateral, el movimiento normal de esa persona es 170 grados también. ¿Me explico? Hay unas expectativas de 180, pero su normalidad, ¿sí?, es de
170 grados y para eso necesitamos hacer una valoración completa del sistema articular. ¿Me explico? Una vez que entendemos que a nivel articular solo podemos valorar ese rango de movimiento, ¿sí?, y esa estabilidad y esa congruencia, vamos a pasar al sistema muscular, que quizás es por donde mayor prevalencia o mayor citas hay en la consulta. Y en ese sistema muscular, el principal déficit que podemos encontrar en una persona es la fuerza. El signo clínico es de un déficit de fuerza. ¿Me explico? O sea, el músculo se expresa con patología o con sintomatología a través de un déficit de fuerza, ¿sí? Se expresa con dolor, pero a través de su funcionalidad con un déficit de fuerza. ¿Me explico? Y para eso hay mediciones objetivas, que es aparatología que tenemos en clínica para ver cuánta fuerza estamos desarrollando, ¿sí?, en un segmento determinado. ¿Me explico? Volvemos a meter en norma en función de sexo y edad. ¿Qué ocurre aquí? Que la mayor parte de la gente, cuando viene por un problema muscular, o él cree que es un problema muscular, el principal motivo de consulta es la solución de contracturas o de puntos gatillo. ¿Habéis escuchado hablar de puntos gatillo? Y el principal problema es que si atendemos a fisiología o a fisiopatología, las contracturas en principio no existen y los puntos gatillo están en controversia. Por eso es tan importante hacer esta parte de introducción al sistema musculoesquelético para entender con qué estructuras nos estamos relacionando y cómo funcionan, para entender cuando pasa cualquier cosa la sintomatología. ¿Sí? A nivel muscular es fisiológicamente imposible, no es plausible que un músculo se contracture por cómo es su fisiología. Es una vaina, una fibra muscular, con un conjunto de fibras musculares empaquetadas, ¿sí?, en un sistema, volviendo otro conjunto de fibras musculares empaquetadas en otro sistema, y eso es imposible que se anude entre sí, porque está unido en un lateral y está unido en el otro lateral. ¿Me explico? La idea que tenemos de contractura es que algo se ha anudado, es que hay una pelota ahí, que algo se ha hecho un ovillo y que el fisioterapeuta o nosotros mismos con métodos pasivos, con una pelota, no sé si habéis usado alguna vez, o un foam roller, ¿os suena lo que es? Es un rulo de plástico que se pasa por determinadas partes del cuerpo, o con masoterapia, con un masaje, buscamos que nos alivien y nos quiten esas contracturas. Pero es que fisiológicamente no hay nada que quitar, porque no existen. ¿Me explico? Ahí la siguiente pregunta clínica o la siguiente pregunta terapéutica sería: ¿y si no existen las contracturas, para qué sirven los masajes? Pero eso ya lo dejamos para otra charla, ¿de acuerdo? ¿Y dónde procede el dolor si no existe la contractura? Ahí después vamos, ¿vale? Ahora, la cuestión es que la explicación, normalmente, las explicaciones al dolor suelen ser muy simplistas y recordemos que estamos en un sistema biológico complejo. Ante entornos biológicos complejos no podemos dar explicaciones simples. Las soluciones tienen que ser simples, pero las explicaciones y el razonamiento que hay detrás no. Si yo doy una solución excesivamente compleja a un problema, poca gente podrá tener acceso a ella. La solución debería de ser simple, tiene que ser simple, pero las explicaciones, primero, hay que adecuarse a la evidencia científica actual, de ahí el nombre de la charla, ¿sí? Pese a que fijaros que quizás tanto para vosotros como para nosotros tiene una gran implicación que no exista una contractura. Porque si os fijáis, la terapéutica que realizamos en clínica o el abordaje que se hace en clínica con los pacientes debería de cambiar, ¿sí? Lo único que sabemos es que la llegada de la evidencia científica, de la ciencia, a la parte clínica, a la población, más o menos tiene una media de 100 años de retraso. Por eso estamos continuamente haciendo protocolos que ya se han descartado que no tengan evidencia, ¿vale? Volviendo un poco a lo que íbamos, hemos recordado que tenemos en el sistema articular la capacidad de ver el rango de movimiento y la congruencia y la estabilización de esa articulación. En el ámbito muscular tenemos
el déficit de fuerza como unidad de valoración fisiológica. Y después estaría el último ámbito, que es pocas veces tratado en clínica, que sería la parte neural. En la parte neural, el dolor o la sintomatología puede venir por dos causas. Una, que es quizás la más frecuente, sería la mecanosensibilidad del nervio, y mejor dicho, la alteración de esa mecanosensibilidad. Y el otro sería la neuropatía, o sea, la alteración estructural del nervio. El nervio sufre una lesión, por lo tanto, transmite erróneamente la señal y a partir de ahí tenemos un dolor de carácter neuropático. No sé si os suena. Eso es. Después, eso más o menos lo entendemos, que es un error de funcionamiento, o sea, un error estructural del nervio, pero tenemos la parte de la alteración de la mecanosensibilidad. ¿Y qué es la mecanosensibilidad? Y es que cuando se le pone en estiramiento al nervio, duele. Y es lo típico que cuando queremos bajar a coger el suelo con las piernas estiradas, nos quema por la parte de atrás de los isquios, por la parte de atrás de las pantorrillas, quema. O bajamos la cabeza y puede quemar un poco aquí, ¿sí? Esa sensación de quemazón es la mecanosensibilidad. Y decimos que la sintomatología clínica es la alteración de la mecanosensibilidad precisamente porque la mecanosensibilidad es algo normal. A todos nos pasa. A todos nos pasa que si hacemos un gesto de movimiento del brazo nos tira, como que nos quema, ¿sí? Y es que es lo normal, cuando ponemos en tensión el nervio, genera ese tipo de sintomatología, ¿sí? Nos está avisando que estamos llegando a final de rango. Ahora, la alteración de la mecanosensibilidad es cuando aparece en fases tempranas del movimiento que no debería aparecer. La típica ciatalgia, que me quedo bloqueado, que muevo, bajo para abajo y ahí tengo un dolor quemante, punzante, ¿sí? Uno de los signos clínicos es esa alteración de la mecanosensibilidad. En cuanto bajo, ya me está dando un calambre, ya me está dando un dolor. Lo esperable es que si... ¿Os acordáis la prueba que nos hacían en el... hacían en el colegio para ver la elasticidad que tenían entre chicos y chicas? Se ponían, bueno, por lo menos hace unos 20, 25 años, ponían en un banco, estiraban y medían cuánto llegabas, si llegabas a tocarte los pies, ¿sí? Y ahí te quemaba todo, ¿sí? Es lo esperable, pero que ocurra nada más iniciar el movimiento, eso es lo que nos indica que ahí tenemos sintomatología y que es susceptible de tratamiento. ¿Me explico? Bien, entendiendo el concepto de que ya sabemos con lo que estamos trabajando, que es el sistema musculoesquelético, ya sabemos que solo puede haber estamos simplificando mucho ahora, ¿vale? Solo puede haber un déficit de movilidad articular o de estabilización, solo puede haber un déficit de fuerza o un déficit de mecanosensibilidad o presencia de neuropatía. Con eso nos tenemos que manejar para entender cuál es nuestra capacidad funcional, que es la clave para generar un plan de tratamiento coherente y específico para el paciente. La capacidad funcional es las capacidades que tenemos para desarrollar el movimiento articular, la fuerza y la capacidad de movimiento sin notar esa mecanosensibilidad que nos impida realizar ese movimiento. O sea, si yo me puedo sentar en esta silla o si estoy con una ciatalgia, con una neuralgia, yo tengo que estar de pie porque no me puedo sentar. Mi capacidad funcional disminuye o varía en función de mi sintomatología. La cuestión es que no disminuye ni varía en función de la sintomatología, sino que es una propia característica del sistema musculoesquelético que las capacidades funcionales varíen en función del día y varíen en función del uso. Normalmente lo que nos ocurre es que cuando hacemos un razonamiento en algo que desconocemos, tenemos lo que se llama en psicología una dependencia de ámbito. Somos capaces de razonar muy bien y de razonar con una lógica coherente y con unos patrones más o menos estables en aquello que conocemos, pero cuando salimos de nuestro ámbito no podemos aplicar ese mismo tipo de razonamiento lógico y aplicamos un razonamiento imaginario, un razonamiento inventado, o que no tiene mucha coherencia o mucha plausibilidad. Vosotros imaginaros con el sistema digestivo, con el sistema cognitivo, ¿vale? Vamos a poner unos ejemplos
Y vamos a ver que el sistema cognitivo, digestivo y musculoesquelético más o menos funcionan de la misma manera. Si vosotros, por ejemplo, os levantáis con muy poca hambre, ¿sí?, ¿vais a desayunar lo mismo de siempre o simplemente tomaríais el café y ya está y esperéis a la siguiente comida? Sabes las dos cosas. Desayuna lo mismo de siempre aunque sin hambre. Eso es. Pero imagínate, por ejemplo, que más o menos ahí puedes adaptarte, pero imagínate que tú y yo vamos a tomar un cocido, ¿vale? Y te tomas un plato, y te tomas 2 platos, te tomas 3 platos porque te ha encantado. La expectativa es que me siente mal, que me empache, que igual tenga que ir al baño a vomitar, ¿sí? Y que esté fatal del estómago. Ahora, esa misma noche, ¿cenarías o no cenarías? La expectativa es que no, ¿no? Yo entiendo que mi capacidad funcional se ha visto mermada, ¿sí? No tengo la misma capacidad de ingesta de alimentos y esa noche pues igual decido no cenar y si decido cenar evidentemente va a ser significativamente menor de lo que igual cenaría un día normal. Ahora, te levantas al día siguiente y ¿qué harías? ¿Y qué haces? ¿Desayunas igual que siempre? ¿Todavía has pasado muy mala noche? ¿Has vomitado un par de veces? ¿Qué haces? Te adaptas un poco, seguro. Claro, haces una adaptación según tu capacidad funcional. ¿Y eso de dónde lo hemos aprendido? Quizás de nuestras madres, de nuestra familia, decían, niño, no comas, tómate la manzanilla, ¿sí? Espera a ver qué tal te sienta y a partir de ahí, cuando te asiente el estómago, te tomas una sopa. Cuando te asiente la sopa, te tomas el arroz blanco. Y después vas haciendo una introducción a la ingesta de alimentos progresiva, ¿sí? Con el sistema cognitivo ocurre exactamente igual. Si un día nos levantamos y tenemos muchísimo dolor de cabeza, estamos como muy mal, pues no vamos a llamar a nuestro amigo o a nuestra amiga, que es un poco que le gusta hablar y que se queda horas, y decido ya dejarlo para otro día. O no me pongo 5 reuniones de trabajo. O decido adecuarme. Incluso hay gente que se aísla, baja las persianas, ¿sí? Ausencia de luz. ¿Me explico? Pero con el sistema musculoesquelético hacemos todo lo contrario. ¿Qué ocurre cuando nos duele una articulación, un músculo o un nervio? Queremos seguir forzándolo y moviéndolo y estresándolo para ver si ya se pasa ese dolor. ¿Qué pasa? Que si yo estoy empachado, estoy vomitando, dejo de vomitar, parece que estoy bien, pero enseguida quiero tomarme, bueno, un cocido no porque me ha sentado muy mal, pero oye, ¿y si pido una pizza? ¿Y si pido una hamburguesa? Lo esperable es que me siente mal, ¿no? Porque todavía no tengo esa capacidad funcional. La cuestión es que si yo tengo un dolor musculoesquelético, imaginaros, vamos a mantener un lenguaje común, ese dolor de contractura, tengo una cargazón en el cuello, una cargazón lumbar, yo debería de comportarme en función de mi funcionalidad. ¿Pero qué es lo que hago? Intento cada poco tiempo moverlo, usarlo, quitarlo, ¿sí? Para intentar liberarme de aquella estructura. ¿Y qué estoy haciendo? Meterle todavía más en fatiga. Porque hemos dicho que el sistema muscular representaba un déficit de fuerza y que estoy usando más fuerza todavía para quitar un déficit de fuerza. Es como si uso más comida para quitarme un empacho. ¿Me explico? Entendiendo cómo funciona una articulación, un músculo y un nervio, lo que voy a conseguir modular, que es lo que hemos conseguido modular con la ingesta de alimentos o con mi conducta cuando no llamaba a esa persona, es exactamente mi conducta relacionada a mi capacidad funcional. Eso que lo hemos dicho muy lógico, que era, jope, pues me adecuo, me amoldo, ¿no? Más o menos le doy aquello que tengo, con mi cuerpo, con mi sistema muscular, articular y neural, lo que hago es justamente todo lo contrario. ¿Me explico? Y a partir de ahí, lo que genero es, si yo tengo un empacho, vomito, y no soy consciente ni asumo que estoy empachado, y diariamente estoy intentando comerme el cocido, ¿qué voy a hacer? Alargar sintomatología digestiva todo el tiempo hasta que no acepte mi sintomatología, mi estado funcional. Con el sistema musculoesquelético ocurre igual. Lo que hago es, todo el tiempo que intento relacionarme con mi cuerpo a través de la usabilidad, sin entender mi capacidad funcional,
lo que estoy haciendo es darme contra la pared continuamente y ocurrirá algo que no sé si habéis experimentado, que es un poco esos picos de, vale, estoy fatal, dejo de hacer todo. Entonces ya, me encuentro un poco mejor. Venga, ahora voy a intentar hacer todo, y ahora estoy fatal. Y ahora me encuentro un poco mejor. Y ahora ya no hago nada, venga, voy a intentarlo. No, pero es que no puedo. ¿Sí? Hago una exposición continua con una relación que no es muy coherente con mis capacidades funcionales. ¿Me explico? ¿Sí? Entendiendo esto, entendiendo estas bases, si yo entiendo cuál es mi capacidad funcional, si lo puedo gestionar yo, estaría genial. Si hay un profesional que me analice y me vea, o sea, me haga una historia clínica, me haga una exploración física y me diga con una evaluación exhaustiva cuál es mi capacidad funcional, se podrá establecer un plan de tratamiento adecuado a esa sintomatología. ¿Me explico? ¿Tenéis alguna duda con respecto con esto? ¿No? Parece lógico, ¿verdad? La cuestión es que la exposición y la práctica justamente es un poquito lo contrario. Hay que entender también que en el sistema musculoesquelético, si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, podremos entender mejor por qué nuestra musculatura, por qué nuestro sistema funciona como funciona. Desde un punto de vista evolutivo, el cuerpo, el sistema musculoesquelético, siempre se ha desarrollado bajo una ley fundamental en fisiología, que es aquello que se usa se empodera y aquello que no se usa se pierde. ¿Por qué? Porque evolutivamente siempre hemos vivido en precariedad. ¿Sí? El contexto actual donde vivimos nunca ha pasado en la historia. Nunca ha pasado en la historia que yo pueda tener acceso a alimento dando 2 pasos abriendo una nevera. Para yo poder acceder a alimento, necesitaba desarrollar una conducta de esfuerzo físico para poder obtener ese alimento. El contexto evolutivo del desarrollo del cuerpo siempre ha venido por la usabilidad del cuerpo. De hecho, es algo que también es bastante lógico, pero que a veces nos cuesta, y después lo vamos a encuadrar, es que si yo cuanto más use el cuerpo, siempre hay una curva de rotura de esa coherencia, pero cuanto más use el cuerpo, mejores capacidades físicas voy a tener. Y cuanto menos use el cuerpo, peores capacidades físicas voy a tener. Porque en términos metabólicos, energéticos, es muy costoso mantener el músculo. Es muy costoso mantener el hueso. Es muy costoso mantener el sistema neural. Y si no se usa, enseguida lo perdemos. De hecho, veréis que una persona encamada, no sé si por desgracia habéis tenido alguna persona encamada, ¿conocéis? Enseguida el deterioro físico es muy notable. Porque el cuerpo, en cuanto se da cuenta que esa estructura no se está usando, lleva los recursos metabólicos a donde le hace falta. ¿Sí? Que puede ser a un sistema inmunitario, puede ser a un sistema cerebral, a lo que se va a usar, a lo que requiere de uso. ¿Me explico? Ahora la cuestión es que si sabemos que si usamos el cuerpo lo vamos a tener lo mejor posible, si no lo usamos vamos a perder capacidades funcionales, rangos de movimiento, capacidad de fuerza, mecanosensibilidad, ¿sí? Lo que tenemos que ver o tenemos que entender es en el contexto social en el que vivimos, donde antes quedaba un poquito mejor, ahora ya con el COVID, ¿no? La epidemia del siglo XXI es el sedentarismo. ¿Cuánta cantidad de tiempo pasamos sentados? ¿Cómo son los trabajos? Si son físicos o si son enfrente de un ordenador. ¿Cuál es la relación con mi trabajo? ¿Me explico? Y si yo, en mi contexto del día a día, no le estoy dando un estímulo de carga al sistema musculoesquelético, lo que empezará a perder son capacidades físicas hasta tener una merma de las capacidades funcionales. ¿Sí? La única diferencia, y seguimos simplificando, entre un niño y nosotros es que el niño está continuamente expuesto a variabilidad de movimiento. El niño juega en el suelo, el niño trepa, el niño salta, el niño se mueve. ¿Cuántos de vosotros os habéis sentado en el suelo hace poco?
¿Cuántos de vosotros habéis hecho el pino hace poco? El puente. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado a tirar al pañuelito o a tirar a la cuerda? ¿Sí? Y quizás ahora, si nos expusiéramos, muchos de nosotros igual tendríamos algún tipo de dolor o algún tipo de molestia. ¿Me explico? ¿Sí? Y la única diferencia es que él, el niño, se ha expuesto a variabilidad de movimiento, ha tenido estímulos que mantienen de una manera coherente el sistema musculoesquelético y nosotros no. Pero es que, volvemos a decir, el sistema digestivo y cognitivo funciona exactamente igual. Si nosotros estamos, por ejemplo, un mes entero comiendo, solo comiendo una ensalada todos los días, y después de ese mes os digo, vamos todos al restaurante y vamos a comer un cocido y un chuletón. ¿Cuántos pasáis de la tercera cucharada? Simplemente el sistema se ha ido adaptando a la ingesta de alimentos que se le ha ido dando y cuando lo exponemos a una cantidad que no está acostumbrada, dice hasta aquí. Pero es que nosotros, en nuestro día a día, en nuestras 40 horas semanales, o mejor dicho, en las 168 horas que tiene la semana, ¿cuántas veces nos movemos y hacemos ejercicio? Y exploramos rangos de movimiento. ¿Me explico? ¿Qué ocurre? Que perder es muy sencillo, pero ganar requiere de unos tiempos biológicos que requiere de mucho esfuerzo. Y ocurre que también tenemos sedentarismo y ocurre que también vivimos en una sociedad donde todo es aquí y ahora, todo lo queremos ya. Y hay que recordar que existen unos tiempos biológicos en el cuerpo para una construcción o una remodelación estructural del componente articular, del componente muscular y el componente neural. Y esos tiempos biológicos muchas veces no vienen acorde a nuestras expectativas o a lo que queremos construir. ¿Me explico? De ahí la importancia, hay una metáfora, o hay una frase que me dijo un compañero mío, y era que por mucho que tires en una flor, por mucho que tires de un capullo, no va a florecer antes. Todo tiene un tiempo biológico. Si tú quieres forzar la construcción de fuerza o la remodelación de un tejido óseo, de un tejido estructural, al final lo que vas a hacer es que si mucho tiras, antes se va a romper. ¿Sí? Si ya entendemos que necesitamos adecuarnos a nuestro contexto evolutivo, si lo miramos desde un punto de vista evolutivo, nuestra relación con el sistema va a ser más normalizado. Si entendemos sobre qué estructuras estamos trabajando y qué es lo que tenemos que atender cuando estoy valorando, y entendemos que lo que existe también es una variabilidad intersujeto. Yo, más o menos yo, vosotros, tenemos un mismo cuerpo, un sistema musculoesquelético, más o menos con el mismo número de huesos, con el mismo número de músculos, con el mismo número de nervios. Pero que tengamos un mismo cuerpo con el mismo número de todas esas estructuras no significa que fisiológicamente sean iguales. Cuando hacemos un escáner de una persona sedentaria o una persona con un dolor cronificado, y cuando hacemos una biopsia de ese músculo o de ese hueso, vemos que la osteoporosis abunda, por lo tanto la resistencia de ese hueso no es la misma. Vemos que a nivel mitocondrial, vemos que a nivel de capacidad de contracción del músculo es completamente diferente y vemos que las plasticidades neuronales son completamente diferentes. ¿Me explico? De ahí la importancia de tener una medida, un ancla a la que referenciarse, una unidad funcional para entender cómo estoy hoy y cómo poder establecer un plan terapéutico para llegar hacia donde quiero estar. ¿Sí? Lo que vemos en clínica principalmente es que no asumimos el estado funcional actual, ¿sí? No asumimos que estamos empachados, ¿sí? Es que tengo una cita con una chica muy guapa o con un chico muy guapo, es que tengo una comida con mis amigos y no asumo que es que estoy vomitando ahora y no puedo ir. Es lógico, ¿no? ¿Cómo no lo vas a asumir? Pero con el sistema musculoesquelético no lo hago. Porque es que tengo que hacer hoy por la mañana tengo que hacer el Camino de Santiago,
o es que yo es que tengo que andar, otra paciente que vino, yo es que me ha dicho el médico que es que tengo que andar, porque si no es que voy a tener una osteoporosis, es que tengo que andar, y me está doliendo, es que tengo que andar. Sí, tendrás que andar, pero tendrás que saber cuál es tu capacidad funcional. Tienes que comer, tienes que volver a comer, pero no todo vale para volver a hacer una ingesta de alimentos. Si tomas un chuletón, lo más seguro que no funcione, ¿sí? Necesitas saber cuánto es tu capacidad funcional, cuánto puedes andar sin sintomatología, para establecer que igual es un minuto, pero es que andar un minuto hoy te va a permitir poder andar 2 mañana. Lo que hacemos normalmente es querer andar 1 hora, y es que vuelvo a casa ya destrozado, ¿sí? Con mucho dolor. ¿Qué ocurre? Que mañana no me puedo mover, que he pasado tampoco. Y después de 1 semana, venga, que ya estoy mejor y vuelvo. Sabemos por estudios que un deportista de élite, de primera división de la liga inglesa, con 1 semana de parón, pierde 2 meses en rendimiento de fuerza. Con 1 semana parado, un deportista de élite pierde 2 meses en rendimiento de fuerza. Imaginaos nosotros si nos exponemos de manera tan errática al ejercicio. Voy, paro 1 semana. O si la vida me lleva a no moverme, porque a veces ocurre. Es que tenemos que grabar 50 ponencias. Es que después me voy con el chiquillo a no sé dónde. Es que tengo vacaciones. Y sumo, y es que se pasa. Y estamos en julio y todavía no me apunto al gimnasio. ¿Sí? O no he salido a andar. O todavía no he ido a jugar un partido. ¿Me explico? Y no es 1 semana, son 6 meses. ¿Sí? Y ahí vamos sumando tiempos. Aquí hay muchas cuestiones de poder hablar, pero yo creo que en este sentido sí, lo tenemos más o menos. Ahora si tenéis alguna pregunta me podéis comentar, ¿vale? Me queda daros una noticia muy esperanzadora. Y es que el cuerpo humano, y sobre todo el sistema musculoesquelético, es altamente plástico. ¿Eso qué significa? Que es altamente modelable, ¿sí? Cuando nosotros le damos un estímulo, el cuerpo tiende a responder. Si es adecuado en el momento adecuado, tiende a responder. Esto lo podemos ver claro si un día como hoy vamos a la playa, la expectativa es que nos pondremos un poquito más morenos, ¿no? Si llevamos una temporada que hemos comido mucho, la expectativa es que vamos a engordar. Si llevamos una temporada que estoy a dieta, la expectativa es que voy a adelgazar. Si llevo una temporada que voy mucho al gimnasio, la expectativa es que me voy a poner más fuerte. El tejido es altamente plástico, responde a cambios. Y las fotos que nos pueden hacer en un momento determinado es simplemente eso, el fotograma de una película. Y lo tengo que ver en términos conductuales. Cuando la película ha llegado hasta aquí, la foto es esta porque mi conducta ha hecho que la foto sea esa. Si yo doy otro tipo de conducta, llevaré a otro tipo de foto. ¿Me explico? Algo tan sencillo como si yo no tomo el sol durante todo el año y cada vez me protejo y estoy en casa todo el día, estaré blanco. Mi conducta ha hecho que no esté moreno. Pero otra persona que cada vez que salga un rayo de sol sale, se expone, todos los deportes que haces al aire libre o toda su actividad social es al aire libre, ¿cómo va a estar? Su conducta la ha llevado a tener una característica en su piel que es estar moreno. En el sistema musculoesquelético es exactamente igual. Mi conducta me lleva a la merma o el aumento de mis capacidades. ¿Me explico? ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta cuando tenemos sintomatología es ¿qué conducta me ha llevado a tener esta capacidad? ¿Y cómo puedo modularla para poder llegar hacia donde quiero llegar? ¿Me explico? ¿Sí? Todo esto viene determinado porque muchas veces o quizás algo que podemos tener en la cabeza es, vale, muy bien Jaime, me parece muy bien que mi conducta sea esta, que todo lo que me has contado, pero es que a mí mi médico me ha dicho que tengo artrosis, o es que mi médico me ha dicho que tengo una hernia, o es que tengo una protusión, ¿sí? Lo que se sabe desde hace mucho tiempo es que ocurría un hecho característico, que es los radiólogos, cuando venía, por ejemplo, un paciente y se hacía una radiografía de, imaginaros, que se ha roto una costilla, y entonces te tienen que coger también parte de la columna,
O te rompes la pelvis y te cogen también parte de la columna lumbar, ¿no? Y veían que, dice, oye, pero ¿y no te duele la espalda? ¿Es que tienes una hernia? ¿O es que tienes artrosis? ¿O es que tienes picos del oro? ¿Sí? Y yo decía, no, si yo vengo por la costilla, a mí todo lo demás no me molesta. No, si yo vengo por la cadera, yo de la lumbar estoy fenómeno. Y empezaron a ver que había una falta de correlación entre los hallazgos de la imagen y la sintomatología del paciente. Entonces hicieron estudios con grandes grupos poblacionales y vieron que en esos grandes grupos poblacionales que tenían una característica en común y era la ausencia de sintomatología, le hacían escáneres, resonancias, pruebas por imagen en ausencia de sintomatología, lo que vieron es que la prevalencia de hallazgos que antes decíamos que eran patológicos era muy significativa. Podemos ver que en la región lumbar, por ejemplo, en este estudio, de 3.110 personas, el 80% tenían degeneración discal a la edad de 50 años. El 40% casi tenían una protusión a la edad de 40 años. Era lo normal, lo común, ¿sí? Y entonces empezaron a estudiar y empezáramos a ver esa relación de, entonces, ¿hay determinadas protusiones, determinadas alteraciones estructurales que no duelen? Y empezamos a quitar esa disociación entre dolor y estructura. En la rodilla, si miramos este estudio, de 44 personas, el 43 tenían hallazgos anormales en el menisco. De 44 43. Si vemos en patología de hombro, todavía es mucho más incipiente. De casi el 99% de las personas, cuando le hacen una ecografía de hombro, encuentran o engrosamientos del tendón, o encuentran calcificaciones, o encuentran... ¿Me explico? Con esto no estoy diciendo que no haya esa correlación entre prueba por imagen y sintomatología. Lo que estoy diciendo es que no es siempre. Y de hecho, aquí está la clave, y es que las pruebas por imagen se llaman en clínica, en el entorno clínico médico, son pruebas complementarias por imagen. ¿Eso qué significa? Que yo debería de realizar mi razonamiento clínico en base a la historia clínica, o sea, lo que me está contando el paciente, que está viviendo desde hace cuánto que le pasa, cómo le pasa, en base a mi exploración física para llegar a mi diagnóstico diferencial final. Y si tengo dudas porque hay algo que no me cuadra, pedir una prueba complementaria por imagen para confirmar mi diagnóstico, mi hipótesis diagnóstica. ¿Me explico? Claro, tenemos un sistema sanitario a nivel mundial y especialmente también a nivel estatal, que es tremendamente efectivo y súper positivo en muchas cosas, pero también tenemos una serie de recursos limitados. Entonces, si una persona te está viendo 5 minutos, en 5 minutos no se hace una historia clínica. En 5 minutos no se hace una historia clínica y una exploración y unas pruebas ortopédicas. Y en 5 minutos no se hace una historia clínica, una exploración. Se llega al diagnóstico, que el paciente lo entienda y propone un plan de tratamiento. ¿Qué es lo que se hace? Descartar banderas rojas, descartar patología grave y vamos a pedir una resonancia, vamos a pedir una radiografía. O tómate un ibuprofeno. ¿Sí? Recordamos que estamos en un entorno sanitario privilegiado. O sea, yo creo que ninguno de nosotros... Sí, pero yo creo que ninguno de nosotros, y sobre todo si habéis pasado por alguna patología grave o de algún familiar en temas de cáncer o operaciones de reemplazamiento de cadera, simplemente, estar en un entorno como el estadounidense, donde tienes que embargar e hipotecar toda tu vida para que te traten, tiene sus pros y sus contras, pero es la realidad clínica. La realidad es que deberíamos de pedir estas pruebas cuando tocan y en el momento que toquen. De hecho, ya hay muchísima evidencia que dicta que aunque tú sospeches que haya una hernia, que no sea compresiva, que no sea grave, que no sea susceptible de tratamiento quirúrgico,
que sea susceptible de tratamiento conservador, deberías de no hacer una resonancia. Porque ya solo el diagnóstico de hernia empeora un 25% la sintomatología del paciente. Esto es tan lógico como que te digan si tienes un gremlin en la espalda, ¿cómo te vas a comportar? Como un gremlin en la espalda, como teniendo un gremlin en la espalda. ¿Me explico? Mientras que si te hacen un manejo que fomentan la actividad física, ¿sí? Hacen un manejo acorde a evidencia, bueno, puede ser que sí, que tengas un déficit estructural en la zona lumbar, pero vas a entender, uno, que para restablecer esa situación hace falta carga, hace falta movimiento. Hemos dicho, bajo la ley de fisiología, que cuanto más te muevas, más se va a empoderar el tejido, y cuanto menos te muevas, peor va a estar. Ya, pero es que yo con esto no me puedo mover. Dosificación terapéutica. ¿Cuánto puedes moverte? ¿Sí? En ausencia de sintomatología, con la menor sintomatología posible. Y se sabe que es uno de los mejores manejos para múltiples trastornos musculoesqueléticos. ¿Me explico? Fijaros que hasta aquí, en ningún momento hemos hablado de dolor. Hemos hablado de capacidades funcionales. Porque es que no tiene mucho sentido hablar de dolor cuando mi conducta para con el cuerpo es completamente aberrante. Porque ¿qué voy a hacer? Si yo sigo comiendo, voy a seguir vomitando. Me da igual cómo esté la mucosa del estómago. Es que sigues comiendo 3 platos de cocido al día. ¿Cómo va a estar mal la mucosa? Claro, va a estar mal. Pero es que no podemos poner el foco ahí. ¿Me explico? Tenemos que ir, lo que se llama en clínica, a un orden de relevancia en cuanto a la intervención, en cuanto a la sintomatología. ¿Sí? Muchas veces buscamos soluciones pasivas, trátame pasivamente, salgo de la consulta, o con el médico ocurre exactamente igual, salgo de la consulta y sigo generando una conducta que está alterando mi capacidad estructural. ¿Me explico? En esta base de razonamiento lógico, ahora ya sí podemos entender lo que es el dolor, ¿sí? Y aquí daría lugar para no una charla, sino para varios máster, ¿sí? Pero es importante llegar a entender que el dolor es una emoción. Y esto es importante entenderlo porque en fisiología se distingue entre la nocicepción y el dolor. La nocicepción es el estímulo químico, mecánico o térmico que activa el receptor y manda señales a vías centrales. Y el dolor es la respuesta de todo ese procesamiento. O sea, no es una información que entra en el sistema. El dolor no es la información que entra en el sistema. El dolor es la expresión y la respuesta conductual a esa información. De ahí que veamos que hay una imagen muy icónica en San Fermines, cómo va un chico corriendo, con la pierna de un asta de toro le ha abierto el cuádriceps y él corre para salvar su vida. ¿Cuánto estímulo nociceptivo hay ahí? Si ahora nos abren en la pierna en canal, no es que corramos, es que nos tiramos al suelo, lloramos, ¿sí? Incluso nos desmayaríamos del dolor. Hay un estímulo nociceptivo terrible, enorme, pero su conducta es de huida y la emoción dolor no cabe en esa conducta. ¿Me explico? De hecho, nos habrá ocurrido muchas veces, o no sé si tenéis nietos, hijos, que veáis, llega el niño, llega la merienda, o estáis en una ruta y de repente tiene un rasgón, tiene un moratón. ¿Y esto cuándo te lo has hecho? Yo qué sé, mamá, no sé, en mitad del partido, no lo sé. Y tiene un daño, una necrosis estructural. Pero no se ha dado ni cuenta, estaba jugando. En cambio, tú le coges al niño y le pegas, le haces ese mismo moratón y la respuesta conductual de dolor es terrible, porque aparece también frustración asociada. ¿Sí? Entonces, simplemente con que entendamos estas dos partes, que hay una cosa que se llama la nocicepción, es lo que se supone que es un daño potencial o un daño real en el tejido, y lo que es el dolor, que es la emoción, y que depende de otras muchas cosas. Como toda emoción depende de muchas otras cosas. El que yo esté feliz, o mejor dicho, que yo esté contento, no va a depender
solo de si me ha tocado la lotería, depende de muchas cosas. Me puede tocar la lotería y puedo estar triste. ¿Me explico? El yo tener dolor va a depender de muchos factores muy complejos que hay que analizar en ese paciente, ¿sí? Puedo tener, si a mí me dan un diagnóstico de hernia, puedo pensar que tengo un gremlin y por tanto, hasta día de hoy yo siempre pensaba que si ya tengo una hernia, eso es para siempre y por tanto tengo que andar con cuidado para no romperme más y por tanto mi conducta es cada vez que sienta algo, mi cerebro que va a interpretar rotura del tejido, hipervigilancia en la zona, respuesta exacerbada. ¿Me explico? La respuesta de dolor va a ser mucho mayor que una persona que sabe que tengo una hernia, fenómeno, las hernias necesitan impacto determinados tipos de hernias. Aquí estamos generalizando, ¿vale? Pero necesitan impacto para restablecer el componente estructural, una magnitud de impacto que no genere sintomatología y por tanto yo estoy notando algo pero lo interpreto como beneficioso. Mi conducta va a ser radicalmente opuesta. ¿Entendéis? ¿Sí? Después cabe mencionar que entendemos que el dolor existe, el dolor es una emoción y todo dolor es real, tanto imaginario como no. Todo dolor es real, porque al ser una emoción, yo puede ser que esté muy triste y viva en el primer mundo y me siente muy deprimido. Y quizás no, a efectos prácticos, no tenga como patrones objetivos para estar triste. Y quizás si vivo en el tercer mundo, pues mira, soy pobre, no tengo nada, ¿sí? Mi madre se está muriendo de edad. Y ahí sí que tengo patrones, pero yo lo estoy viviendo en el primer mundo como un drama. Y eso es una emoción real. Y en el dolor, todo dolor debería considerarse como real, haya o no haya daño en el tejido. ¿Me explico? Ahora, hay que diferenciar entre el dolor crónico y el dolor agudo. No nos vamos a meter en términos muy, muy complejos, pero actualmente lo que se llama el dolor agudo se puede denominar como dolor nociplástico o un dolor disfuncional o también llamado como un error evaluativo cognitivo. El dolor disfuncional es aquel en el que en el tejido no hay daño, no hay nocicepción, pero el cerebro asume que hay un daño en el tejido. ¿Me explico? Y a partir de ahí, si el cerebro asume que hay un daño en el tejido, se va a asumir como real y por tanto el paciente vive con dolor. ¿Sí? Y el dolor agudo o un dolor nociceptivo somático, que se llama, o sea, un dolor que sí que correlaciona con un estímulo químico, mecánico, térmico del cuerpo somático, de los tejidos corporales, eso es el dolor que conocemos actualmente. Es yo me echo un esguince, me duele. ¿Sí? Hay esa correlación directa entre daño de la estructura y dolor. ¿Me explico? Existe ese dolor crónico o dolor disfuncional y ese dolor agudo. Pero llamarle dolor crónico, por eso se cambian esos términos de dolor cronificado, es porque cuando verbalizamos el dolor crónico como tal o lo nombramos así, estamos hablando de un patrón temporal. Es un dolor que se mantiene en el tiempo y por tanto ya se ha cronificado. ¿Me explico? Pero tenemos que entender que hay dos tipos de dolores. Un dolor que es un dolor somático y un dolor que es un dolor disfuncional. Son vías fisiopatológicas diferentes. Y existe el dolor somático crónico. O sea, yo tengo un daño en el tejido que se mantiene durante tiempo y por tanto, hasta que no se me quite ese daño en el tejido, no restableceré la sintomatología. El problema es que en clínica, a la luz de la evidencia científica actual, todo lo tratamos como un dolor somático crónico. ¿Sí? Y hay que diferenciar entre qué vías neurofisiológicas, fisiopatológicas están apareciendo en ese paciente, conductuales, ¿sí? Para identificar y encuadrar exactamente el tipo de dolor que tenemos en cada momento. ¿Me explico? ¿Sí? Más o menos yo creo que llevamos un tiempo en el que nos ha dado para ver cómo funciona el cuerpo, ¿sí? En un contexto evolutivo,
modula nuestros patrones conductuales, la plasticidad del sistema y tener unas pinceladas sobre la diferencia entre el dolor somático y el dolor disfuncional. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, por ejemplo, la sensibilidad meteorológica se debe a la plasticidad del sistema musculoesquelético. Sí, es una pregunta muy interesante porque muchos de los pacientes en clínica y en clínica y a nivel coloquial, muchas veces siempre tenemos un amigo, incluso nosotros mismos, que predice el tiempo, sabe cuándo va a llover, cuándo va a cambiar, en función de la rodilla, del hombro, del codo, ¿no? Lo que se sabe es que los cambios de temperatura o los cambios de presiones atmosféricos influyen cuando tenemos un síndrome de sensibilización central o periférica. ¿Eso qué significa? El sistema neural está sensibilizado y, por tanto, cualquier cambio no previsible por el sistema sensibiliza y manda señales de dolor o de amenaza o de daño cuando no debería mandarlo. ¿Sí? Se puede explicar por esa vía de la sensibilización periférica y central cuando nosotros, ante cambios que realmente no son nocivos, o sea, esos son cuando estamos en clínica y vemos, imaginaros, el roce de una sábana, el roce de una pluma, el tacto fino provoca un dolor, ¿sí? Un dolor terrible. Eso se llama en clínica alodinia. Y cuando un tacto que no debería de provocar dolor desencadena una respuesta de dolor. O una presión que debe molestar pero no me hace retirar, me provoca retirar con un exceso de dolor. Se llama hiperalgesia. ¿Sí? Una respuesta exacerbada, eso es, excesiva, a un estímulo doloroso que tampoco era tan excesivo. ¿Me explico? Entonces, hay muchos estímulos que se van sumando en la zona, en el entorno neural, en los receptores, en los nociceptores, que provocan que haya una sensibilización periférica, es un síndrome, de ahí se encuadran también, habéis escuchado hablar de la fibromialgia, etcétera, se encuadran, actualmente se denominan síndromes de sensibilización central, ¿sí? Donde la estructura se sensibiliza y responde a estímulos que no son dolorosos, ¿sí? Que no tienen una amenaza, como si fuesen dolorosos. De hecho, predicen el tiempo porque les duele la rodilla, o porque les duele el codo, o porque les duele la zona lumbar. ¿Me explico? Es difícil de entenderlo, ¿no? Sí, se resume muy bien con una frase que es un error evaluativo cognitivo. Es el cerebro interpreta dolor cuando no lo hay. Es como cuando te hacen un truco de magia, ¿sí? Tú estás viendo una realidad que en realidad no existe, ¿sí? Es una ilusión. Pues igual que en nuestra percepción visual nos puede engañar, nuestra percepción o nuestra nocicepción puede engañar y generar dolor cuando no existe. La hipófisis no tiene nada que ver. Son muchas estructuras, tanto de primera motoneurona, segunda motoneurona, vías centrales, que vienen en juego y que se sensibilizan. O sea, están mandando señales o perpetuando procesos que deberían tener un inicio y un fin, y que en ese sentido no lo tienen. Y encima, cuanto se retroalimentan entre sí, o sea, en una sensibilización ocurre un proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio tiene un propósito biológico, que es llevar una serie de nutrientes, reparar una serie de estructuras y después eliminarse porque ya no cumple un papel biológico. Lo que hace esa inflamación neurogénica o esa inflamación de la estructura no termina de concluir, no termina de tener fin, y ocurren muchos procesos tanto a nivel periférico como a nivel central. Pero esto es muy complicado, ¿no? Porque Es un follón, sí. con un montón de estresores que nos rodean, la inflamación de bajo grado está garantizada. Y decirte que algunos seremos más sensibles, otros menos, pero que todo el mundo estamos...
Sí. Me parece un poco complicado esto. Sí, de hecho hay una prevalencia de enfermedades crónicas actualmente que en poblaciones que no están sometidos hasta a estos entornos sociales no tienen. Yo es que de fibromialgia me he oído hablar en mi vida y últimamente, bueno, en los últimos años, gente joven, de 30 Sí. años, digo, bueno, ¿qué es esto? Hay muchas cuestiones, tanto se puede deber o un buen screening, o sea, por ejemplo, aunque esto vamos a cogerlo con pinzas, ¿no? Pero imagínate, hay mayor prevalencia de cáncer mamario actualmente que hace 50 años, ¿sí? La pregunta sería, ¿realmente hay mayor prevalencia o ahora se tienen herramientas que pueden generar un diagnóstico para que eso aflore, para que eso se vea? Yo creo que es una conjunción de las dos Sí. cosas, porque no todo el mundo que se queja, pues llegan a revisarla como cáncer de mama, aún teniéndola. Sí. Tiene que ir a la medicina privada. Sí, pero si nos, o sea, siempre hay que tener ante entornos biológicos complejos o ante estructuras complejas como la sociedad en la que vivimos o en el planeta en el que vivimos, las respuestas no son únicas. Simplemente es el screening es un factor que puede ser relevante, ¿sí? El sobrediagnóstico es otro factor que puede ser relevante, donde prevalece una enfermedad, más o menos, bueno, yo creo que por los signos que me estás diciendo, te meto en este cajón desastre, que existen ese tipo de patologías, y a partir de ahí yo te digo que tienes esto, y cada vez lo uso con más frecuencia. Y realmente puede ser que haya un buen clúster de razonamiento clínico que el diagnóstico de sensibilización central o síndrome de sensibilización central, en este caso llámale fibromialgia, pueda... La cuestión es que es complicado, trabajar con entornos biológicos es complicado, porque son entornos biológicos complejos, entonces requieren de un razonamiento y de un bagaje de información bastante amplio, pero es lo que tenemos y sobre todo también nos movemos con un alto grado de incertidumbre en clínica. No, y luego faltan especialistas, porque por ejemplo, dices tú, de esto que estamos hablando estamos relacionados a estresores medioambientales, pero tú vas a la sanidad pública y no tienes un médico medioambiental especializado en ello, o un genetista, ¿sabes? Que están pidiendo ahora que metan médicos, porque hay mucha gente que tiene problemas genéticos que como no se mira, no existe. O sea, en el siglo de la individualización de la medicina, pues no se individualiza nada. Sí, a mí es que hay cosas que me siguen... Sí, yo siempre cuando analizo problemas de la medicina actual, o de la sanidad actual, mejor dicho, me voy también a informaciones que no tienen nada que ver con medicina. Y cuando tú escuchas en la radio que todavía existen vertidos en ríos y contaminación fluvial, en el siglo... O sea, en el 2022 dices, ¿estamos locos? Cuando no hay un proceso de reciclaje coherente, ¿estamos locos? Y estamos en el 22. Entonces, si esas cosas que son tan obvias... Ya, o que no haya nutricionistas en la sanidad. Claro, o que no haya profesionales del ejercicio, o que... Entonces dices, bueno, tenemos el... Eso, te iba a decir, los dentistas, Claro. La salud bucodental Sí. es fundamental y como no te lo pagues, se te cae. Sí. Es que el otro día oía... Tenemos el entorno que hemos sido capaces de construir y... El médico hay que ir al último lugar. Es decir, que primero tienes que pasar por el nutricionista, por el fisio, por el dentista. Bueno, Eso es medicina preventiva, ¿no? sí, o no. El médico... Sería el médico, pero aquí... No tiene por qué, porque el médico en muchos ámbitos de competencia tiene la competencia de diagnóstico y para muchas cosas es un profesional de primera intención. Para otras cosas, quizás el fisio sería el profesional de primera intención. Para otras cosas, la cuestión es en el triaje o en la subclasificación del paciente, o cuando yo llevo a llevarle al profesional adecuado, es que cada uno sepamos cuál es nuestro ámbito y que la población esté educada en que sepa a dónde acudir. Pero en el sistema que tenemos ahora no cabe duda de que
Quizás la atención primaria es el gran recurso que tenemos como para hacer ese cribaje del paciente. Y ahí iríamos a un gran debate en sus pros, en sus contras, pero ahora mismo es lo que tenemos y es lo que es. ¿Alguna pregunta más tenéis? Bueno, yo una pregunta. Entonces, toda esa exposición que has hecho, que los esquemas no los cambias, ¿verdad? Toda esa exposición del dolor, de todo, que no existen las contracturas, que el dolor es una emoción, todas esas cosas que no... ¿Cómo lo gestionamos entonces el dolor? Porque yo tengo hijos jóvenes, bueno, de 30 años, van al fisio, todos tienen la espalda mal, nos duele esto, lo otro. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y luego, claro, lo que tú dices, el médico te ha pedido una resonancia y claro, en la resonancia han salido cosas. Bueno, pues olvidémonos de eso. ¿Cómo gestionamos? Vamos a una clínica como tú y nos haces el estudio y dices, mira, olvídate, tienes esto porque lo ha visto la placa, la L4, la L5, la L tal, pero olvídate. ¿Cómo hacemos? Sí, o sea, cada cosa tiene que tener su importancia y su momento. Lo que hay que entender es que el proceso clínico, para hacer una evaluación, aproximadamente en clínica es 1 hora, 1 hora y media para entender al paciente, entender el diagnóstico y entender el plan de tratamiento. Pueden ser casos muy simples, donde en muy poco tiempo más o menos comprendas lo que hay. Imagínate, un esguince de tobillo, valoras, no hay nada más complicado, entiendes la capacidad funcional, cómo se mueve el tobillo, cuánta capacidad de fuerza, cuánto puede apoyar, y a partir de ahí das unas pautas, acorde a evidencia, de exposición gradual al movimiento, sin un exceso de irritabilidad, y sabemos que aproximadamente en 7 días va a estar restaurada la sintomatología. En casos particulares hay que hacer lo mismo, pero a un nivel un poquito más complejo. Las pruebas por imagen pueden importar, porque nos van a marcar la sintomatología, pero hay que encuadrar y hay que entender y dar su importancia, o entender que en ese momento cuando se las hizo había importancia, o que en ese momento cuando se las hizo no es lo que le está provocando la sintomatología. El plan de tratamiento es hacer una valoración funcional del paciente, acorde a toda la información que vamos acumulando, para establecer una alianza terapéutica, para establecer un protocolo de tratamiento acorde a tus necesidades y a tu estilo de vida. Hay gente que lo idóneo sería que hiciera una progresión de cargas coherente, que mejorara la capacidad de disociación intervertebral, que se expusiera a XX, pero es que mañana tiene que ir a trabajar. ¿Me explico? ¿Y ahí qué hacemos? Estamos en época de guerra. Cuchillo en boca y capera el temporal. Porque es la realidad. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad clínica. Y tenemos que trabajar con el contexto del paciente. ¿Sí? Es complejo, pero simplemente es, por resumir, lo mismo que hacían nuestras madres de, oye, pues igual no te toca tomar un cocido ahora, igual lo que te toca es tomarte la sopa, es encontrar cuál es tu sopa ahora. Cuál es la mínima dosificación terapéutica que tú eres capaz de asumir y darle las herramientas al paciente para el automanejo. Yo valoro muchísimo en clínica la autoeficacia del paciente y el automanejo, empoderar al paciente para que sepa gestionar aquello que tiene, en la mayor parte de los casos. ¿Sí? Si tú entiendes cuál es tu capacidad del tobillo, cuánta fuerza tienes, cuánto rango de movimiento, cuánta irritabilidad y el curso de la patología, tú tienes las herramientas suficientes como para exponerte y que tu conducta no sea irritativa, sea de estímulo de carga sin tener que levantar el pie y estar 5 horas con el pie en hielo, imagínate, y poder ir gestionando esos 5 días que sabes que esto es como una gripe. Cuando nos dicen la gripe, hagas lo que hagas, el médico son 7 días, pues saber cuáles son los tiempos biológicos, no querer acelerar tiempos, y a partir de ahí gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Sí? No hay recetas únicas, más que al final yo creo que muchos pacientes hablan de, o igual lo que habéis llegado a la conclusión de esta charla es de la coherencia, de la lógica. Es un poco ser lógicos con lo que tenemos, ¿no? Es ser coherentes con lo que tenemos. Es un poco la principal. Si somos ya coherentes con el sistema musculoesquelético, tenemos mucho ganado. Y después, en función de cada patología, un protocolo, una guía clínica específica.
Has dicho antes que los puntos gatillos estaban en controversia. ¿Por qué? Porque no se han conseguido demostrar que existan. Bajo ecografía y resonancia no se han conseguido ver. No hay ningún estudio que muestre un punto gatillo. No existe. Pero manualmente vosotros no lo notáis. Claro, sí, pero cuando tú tienes un gol estándar, o sea, una prueba por imagen, imagínate, yo lo que digo es que tienes un punto gatillo, que clásicamente se puede referir como un nódulo. No estamos hablando, el punto gatillo está relacionado con la fascia, ¿no? Con el sistema fascial. No, con el sistema muscular. Entonces no. Claro, entonces, si tú dices que tienes un nódulo en una estructura fibrilar, etcétera, lo tengo que poder refutar, esa hipótesis. Y tenemos ecografía y tenemos resonancia para valorar el sistema muscular. Y nos han visto que exista. Hay una gran diferencia entre la explicación que no sea biológicamente plausible y que los síntomas en clínica se modulen. Yo estoy diciendo que tienes un punto gatillo y yo te trato con una técnica para quitar ese punto gatillo. Mi premisa A no es cierta, pero es que resulta que la técnica y la sintomatología se reducen haciendo esto, que te digo que vale para esto. Eso no invalida, o sea, que tú estés mejor no invalida que lo que estés haciendo no es para lo que tú digas que estés haciendo. ¿Me explico? Una cosa es que si yo pincho con punción seca, no sé si conocéis la técnica de la punción seca, si yo, no sé, pongo una técnica vibratoria o lo que fuera, el paciente va a neuromodular y va a cambiar la sintomatología, va a haber una modulación de síntomas. Correcto. Ahora, la explicación biológica de por qué ha habido una modulación de síntomas, ahí sería un poquito más complejo. Eso es. Sí, ahí habría un poquito de... El resultado es bueno. Ahora, ¿cuántos de vosotros os han pinchado? ¿O cuántos de vosotros han hecho un masaje para intentar quitar una contractura? El resultado es bueno. ¿Cuánto habéis vuelto a tardar en tener sintomatología? No ha vuelto a tener. Fenómeno. Ahora, la realidad clínica es, cuando os pincha es otra vez. O cuando se hacen un masaje es alta recurrencia. Voy una vez al mes porque es que me lleno de contracturas y tal, y voy a que me suelten la espalda. ¿Me explico? El resultado es bueno, pero ¿cuánto dura? Y sobre todo, genera un estado de dependencia al paciente en base a una realidad biológica que no existe. Porque si adecuara mi conducta a mi capacidad funcional, ya no tendría sintomatología en la espalda. ¿Qué estoy haciendo que me está generando esa fatiga a nivel muscular, ese dolor muscular? ¿Me explico? O sea, que la culpa es de que se lo hace la lesión, ¿no? Por tratarse mal de ella. Sí, mira, hay una cuestión en psicología evolutiva que hablan de que tú, en la gente, no tienes que inferir que son malvados o que lo hacen por maldad, sino que normalmente tienes que asumir que la gente es idiota. ¿Sí? O mejor dicho, por ignorancia. Dicho en unos términos más suaves. En el sentido de que yo no presupongo maldad o codicia monetaria o mala praxis porque sigan haciendo eso que hacen. Porque quizás es lo que les ha enseñado que tienen que hacer y porque no conocen otra realidad. Hasta el día de hoy, hasta que vosotros habéis venido aquí, nuestro nivel de conciencia sobre este ámbito era 1. Y ahora espero que sea otro. La gente que ve la charla, su nivel de conciencia es 1 y después es otro. Y yo actúo en función de mi nivel de conciencia. Yo no puedo ver aquello que no sé que existe. ¿Me explico? Ahora, una vez que lo sabes, ahí ya cambia el argumento. Yo sí quería preguntarte una cosa. Sí. Es cambiando un poquito. ¿El exceso de ejercicio crees que es bueno o no? El exceso, Sí, muchas veces en las preguntas está implícita la respuesta. Es como si yo te digo, ¿el exceso de comida es bueno o no? Claro, entonces el exceso de actividad, si ya la palabra
va con el adjetivo de exceso, es que estás superando tu capacidad funcional. Te lo pregunto porque yo voy a Monte y tengo compañeros que se tienen que hacer el Camino de Santiago todas las semanas, por así decirlo. Y a mí me parece una bestialidad. No, eso, claro, una cosa es nuestras valoraciones sobre el ejercicio, ¿sí? Algo que yo no haría, algo que yo no me gusta ni me llama la atención, o que encima si lo hago igual tengo sintomatología, y otra cosa es que quizás ellos, su conducta es perfectamente asintomática. O sea, me refiero, a salvo gente masoquista, si ellos lo hacen es porque se encuentran bien, porque... ¿Me explico? Entonces ahí la palabra exceso es una valoración subjetiva tuya que no correlaciona con la realidad. Sí, que para mí puede ser un exceso y para ellos. Exacto. Es como cuando dicen las madres, niño, deja de comer, que estás comiendo una barbaridad, pero que... ¿No? Pues igual, pues tenía hambre, puede comerlo y se lo come, ¿no? Al final es un poco ese... ¿Sí? Es una valoración en función de tu capacidad. Exacto, eso es un poco el... Entonces, como conclusión, ¿qué nos dices? A ver. Pues... Ha sido muy interesante. Sí, como la conclusión es que, de hecho, las charlas que estamos dando para los colegios ahora desde el ayuntamiento en Santander, yo el título en un libro que estoy escribiendo es Conoce tu cuerpo. Si tú conoces tu cuerpo, toda tu conducta va acorde a ese conocimiento, ¿sí? Después, las herramientas para poderlo conocer, ahí es un poco la clave. Nosotros estamos desarrollando herramientas objetivas de medición y cuantificación para que uno mismo pueda entender cuál es su capacidad funcional. Realmente nosotros conoceríamos nuestro cuerpo si viviéramos como antes. ¿Por qué? Porque tú conoces, entre comillas, tu sistema digestivo. Tú, cuando te planteas qué comida vas a comer hoy, o mejor dicho, por las horas que estamos, la cena que vas a tomar, tú ya sabes más o menos lo que vas a comer en función del hambre que tienes y en función de la exposición a la ingesta durante todos estos años. El problema es que no nos exponemos frecuentemente al movimiento, a un ejercicio, por decirlo de alguna manera. Y por tanto no conozco mis capacidades. Y cuando me expongo a la capacidad, cuando me expongo al ejercicio, lo hago en función de lo que dice una hoja. Sí, me lesiono encima. ¿Me explico? Si me ponen un entrenamiento, es el entrenamiento que he visto en internet. Y es lo que dice la hoja. Pero es como si yo te digo, mira, en 30 días tú vas a comer de menú un plato de cocido, un chuletón y 3 postres. Y tú miras, bueno, Jaime, en 30 días yo qué sé cómo estaré, ¿no? Tendrás que ver ese día, a ver cómo estás. O igual ya de primeras ya me dices, mira, eso yo no me lo puedo comer. Pero es que lo que hacemos es elegir el entreno o ver lo que vamos a hacer en base a una hoja. Yo qué sé si lo puedo hacer o no. Necesito saber cuáles son mis capacidades físicas para saber si puedo aguantar o puedo levantar 50 kilos. Yo si ahora pongo una piedra de 20 kilos aquí, la levanto, ¿la podemos levantar todos o no? O no, pero igual te expones, igual sí. Igual sí, igual no. La cuestión es que no lo sabemos. ¿Me explico? Tenemos una idea, pero no lo sabemos. Pues te haces un test genético y perfectamente te dice, ¿eres válido para este...? O un test funcional. Claro, como, eso se hace toda la vida, ¿eh? La clínica, ya véndenos, o sea, un poco... Sí, véndenos. La clínica tuya, la clínica Gardoki, o sea, hay que ir, no hace falta que estés enfermo, bueno, todos tenemos alguna cosa, se puede... Hombre, yo te recomendaría que si no te duele nada, no vengas, porque estás haciendo todo coherente. Estamos haciendo duele algo. Sí, No lo hubiéramos venido. normalmente si atendemos a esta charla, Sí, claro. a partir de ahí, si nos relacionamos en, jope, ¿y qué estoy haciendo? Es que estoy queriendo siempre hacer algo que no puedo hacer. Voy a establecerme un plan. Vale, entiendo que cambios estructurales en fuerza se consiguen en 16 semanas, ¿vale? En cambios conformacionales de la estructura, 16 semanas. Cambios en adquisición de patrones motores en 16 semanas. Son 4 meses, más o menos esos tiempos biológicos manejamos. Fenómeno. Lo que hago es, muy bien,
pues tengo de aquí a 4 meses, me preparo para hacer lo que quiero hacer. Incluso en determinadas funciones, me preparo no de aquí a 4 meses, es de aquí a 2 años o de aquí a 5 años conseguir hacer esto. Uno no es ingeniero en un día, uno no es periodista en una semana, tiene un proceso de 5 años o ahora de 4 años de grado, ¿no? Uno no es médico en un mes, todo tiene un proceso y es plantearte y adecuar. Yo lo primero que haría es qué puedo hacer ahora, qué no puedo hacer, dónde quiero llegar y voy a establecer un plan coherente. ¿Sí? Si no lo puedo establecer yo, busco un profesional que lo haga. Y a la clínica venir cuando uno quiera, pero con un dolor. Con dolor. Cuando tenemos dolor, nosotros estamos especializados en el tratamiento del dolor. Claro, hacemos una valoración, hacemos una exploración y entendemos por qué. O llegamos a entender, volvamos a decir, tenemos una gran incertidumbre clínica, ¿sí? Por eso, en un momento de la charla, he dicho diagnóstico diferencial final. Los diagnósticos finales, ¿sí? El diagnóstico final es prácticamente imposible obtenerlo. Porque tú estás diciendo, claro, tú estás diciendo que crees que pasa algo en esa estructura, pero hay una complejidad biológica tal que es un porcentaje de ahí que el razonamiento sea más interesante del diagnóstico diferencial final. El posible diagnóstico de lo que tienes, que yo voy a comprobar en base a si es exitoso el tratamiento. Y aún así, si es exitoso el tratamiento, puede ser que igual lo que haya hecho tenga poco que ver. Por una evolución de la sintomatología. Sí, eso es una discusión muy reciente. Exacto. El dolor. Eso es. Sí. Eso es. Hay factores conductuales que se pueden manejar. La kinesofobia, el catastrofismo, en clínica se maneja. Y eso somos competentes para poderlo manejar. Yo tengo un pequeño test asociado con una doctora en psicología de aquí de Santander, donde hay unos factores de ansiedad y depresión que sabemos que influyen en el dolor y poder derivarlo si tiene un orden de relevancia significativo para restablecer la patología. Y evidentemente todas las guías internacionales hablan que para tratar el dolor debería de trabajarse en un equipo multidisciplinar. El médico, con un manejo farmacológico si es necesario, o quirúrgico y farmacológico. Claro, te va una niña, conocí el otro día, ¿no? Con fibromialgia, una niña de 30 años, unos dolores horribles. Y dices, claro, psicológicamente, con una madre autoritaria, un padre fuera de lo normal, pues igual hay que tratar a la madre y al padre. Sí, para sí, que sí. el nivel del dolor de la niña no sea tan sí. No sé, ¿sabes? Sí. Pues se divorcie de ellos. Sí. ¿Sabes? Hay una relación entre la psicología cognitivo-conductual, que quizás es actualmente la que más evidencia tiene o más respaldo en evidencia, y de ahí se ve en la sistémica, se analiza el entorno familiar y se sabe por estudios que influye mucho. Sí. El abordaje debería ser multidisciplinar cuando los requerimientos del paciente llevan a necesitar a otro profesional. Sí. Sí. De ahí la asociación que tenemos con diferentes profesionales en la psicología, con médicos para poderlo derivar, con centro radiológico sardinero para poder hacer pruebas por imagen que tienen su cabida, ¿sí? Con la doctora Teresa Gallego en psicología, con profesionales como Pilates Rosa Núñez para el movimiento. Hay se crea un equipo, una red de tratamiento que consigues gestionar, derivar en el momento en el que es necesario y en el momento en el que el paciente está preparado. Una cosa es que tú lo veas relevante clínicamente y otra cosa es que esté preparado. Porque la SOCEN no hace eso. Sí. Decías antes que el sistema sanitario era muy bueno. Sí. Pues es que Sí. esta niña están dando vueltas desesperadas de un sitio a otro. Es por eso. Sí. Estamos hablando que si eres feliz no te duele nada. Sí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero porque te duele algo no eres feliz.
Bueno, no tampoco tiene correlación. O sea, sí que lo que se habla muchas veces en el tratamiento del dolor cronificado o el dolor disfuncional, se habla de el dolor puede estar, pero el sufrimiento es opcional. ¿Sí? Yo hace aproximadamente 11 años, cuando estaba viviendo en Suecia, el doctorado de dolor crónico, fuimos a Argentina a hacer una investigación con el hospital en equipo multidisciplinar, y yo no lo entendí muy bien en ese momento, porque yo salía de la carrera y para mí, pues como todo el abordaje actual, ¿no? Pues el médico quiere operar y el fisio quiere tocar, ¿no? Y es una terapia que tiene grado 5 en la Asociación Americana de Psicología, o sea, el máximo grado de evidencia científica, y es una terapia de aceptación y compromiso. Y se habla de que hay que aceptar la situación en la que estoy, ese error evaluativo, ese dolor cronificado, ese dolor que tenemos, y el compromiso de comprometerte con tu vida, con tus valores y continuar, porque el dolor está, pero tengo que continuar mi vida. Ahí hay también una parte de controversia en el sentido de tienes que aceptar el dolor y por tanto resignarte a vivir toda la vida con dolor. Hay muchos profesionales que hablamos de que el dolor se resuelve, que no tienes por qué. O sea, con un tratamiento adecuado se llega a resolver. ¿Me explico? Pero al igual que la felicidad, pues es el mismo término de decir, joder, con 1 millón estaría feliz, o siendo pobre no. Y de repente vas a la India o a determinadas zonas de Brasil o a determinadas tal, y dices, hostia, no tienen nada, nada. Y son más felices que nosotros. Pero entiendo el sufrimiento que acarrea el tener un dolor persistente y la vida que es con ello es menos cómoda y quizás con más sufrimiento. Y sobre todo también el sufrimiento de no tener una solución, de encontrarte en un punto sin salida, que eso es lo que acarrea quizás más sufrimiento. El verte desamparado, el verte que nadie te da una solución, el peregrinaje terapéutico que conlleva eso, el que cada uno te dice una cosa, el que no hay un consenso, ¿no? Que dices, joder, dame una receta de cómo hacer un bizcocho, pues es así. ¿Y por qué ellos no me están diciendo qué es lo que tengo? Pues porque entornos biológicos complejos llevan a un razonamiento que es complejo también. Y a muchas teorías. El otro día salió un estudio que habían hecho en Estados Unidos, como siempre, claro, que decía que el dolor se mitigaba cuando tenías un médico empático con tu situación y que hasta del 30 al 50% de la curación del paciente, la mitigación del dolor dependía del profesional. Sí. De un 30 a un 50, vamos, La influencia depende de muchos factores. El grado de influencia depende de muchos factores. Sí, pero claro, bueno, en algunos casos puede llegar y en otros sí. Y lo que dices tú, ese peregrinaje de un profesional a otro, lo ves, pues eso. Sí. Pero está claro que la alianza terapéutica, no el 30, sino yo diría que es el 90% de la terapia. El cómo te lleves con la relación que tengas con tu profesional. Hablamos en determinados casos, ¿vale? Imagínate, yo siempre me acuerdo, siempre salgo del ámbito en el que hablamos y lo pongo en otros contextos. A mí cuando trataron a mi madre de cáncer, a mí me daba igual que me llevara bien o no con la oncóloga. Mientras le soluciones el problema, ya puede ser borde, si te opera bien o tal, mira, ¿me explico? La cuestión es que pues el proceso se hace mucho mejor o con menos sufrimiento, o la influencia del sufrimiento en el dolor, en esa emoción, se mitiga mucho, te sientes más comprendido, y es complejo el tema, no hay respuestas simples, pero tener un buen profesional que te sepa entender es algo fundamental en muchos de los casos. Claro, en educación son mal profesor, son 8 años de retraso en un alumno, pero fíjate en medicina, casi dices tú el 90, que también te lo creo. Es que... El éxito, yo hablo del éxito terapéutico, la alianza ¿sabes? Como te lleves con la persona. De hecho hay clínicas de todos los bagajes y de todos los niveles, y muchas llenas y muchas con gente muy satisfecha. Miles de abordajes diferentes, y es la relación terapéutica lo que marca
la adherencia. ¿Algo más? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por haber atendido a esta charla. Espero que también me hayan entendido desde casa y nos vemos pronto. Gracias.